buenos días México y muy buenas tardes España. Estamos aquí presentes para llevar a cabo la mesa redonda, el Sahara Occidental, 49 años de lucha por su independencia total. En esta mesa redonda tendremos el honor de escuchar al señor Mukhtar Leboyhi, que es encargado de negocios de la Embajada Saharaui, al doctor Carlos Ruiz Miguel del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Compostela, y al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, que es profesor de la FES Acatlán. Vamos a referirnos a un conflicto internacional que me parece que es de una manera penosa, una pena para toda la humanidad que no se ha resuelto. Es uno de los rezagos también de la descolonización, y tenemos a grandes expertos que nos pueden aclarar en forma precisa qué es lo que sucede en esta región del mundo y cuál es la situación actual. Vamos a escucharlo por aproximadamente unos 20 minutos a cada uno de ellos. Y después abrimos espacio para preguntas y un tanto para cuestionamientos y reflexiones que se puedan aparecer. Sin más, para ocupar nuestro tiempo, le doy la palabra, en principio, al doctor Carlos Ruiz Miguel. Sin más presentaciones, porque es uno de los grandes expertos sobre el tema. Me parece que es el centro en Santiago de Compostela que él dirige, es uno de los grandes centros sobre la temática del Sahara Occidental en el mundo. Sin más, le damos la palabra al doctor Carlos Ruiz Miguel. Muchas gracias por estas amables palabras de mi estimado colega y amigo, el doctor Becerra. Palabras muy generosas, que no sé si hacen justicia, pero que en todo caso agradezco mucho. Bien, estoy muy honrado pues, de participar otra vez en un evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en relación con la cuestión del Sahara Occidental. Cuestión que sigue, bueno, a pesar de todo, sigue estando en las noticias, aunque sea en este momento colateralmente, por una decisión bastante irregular tomada por el presidente del gobierno de España, a mi entender no conforme con el derecho constitucional español, por el procedimiento y la forma en la que se ha hecho, y estimo que tampoco es conforme con el derecho internacional, pero en todo caso creo que claramente una decisión tomada por el presidente del gobierno español extralimitándose de sus funciones constitucionales, y lo cual creo que vicia de nulidad esa decisión en cuanto a sus efectos internacionales. Como digo, esa decisión de dar un giro a la política exterior española, que pretendía o se autocalificaba de neutralidad activa, y que en este momento ha sido una política que ha sido rechazada por el Parlamento español. Quiero insistir en esto. El Parlamento español, en varias votaciones, la segunda ha sido hace apenas unos días, ha rechazado la decisión del presidente del gobierno español de alinearse, de apoyar a una de las dos partes del conflicto, que en este momento además es una parte beligerante, porque aunque sea una guerra de baja intensidad la que hay desde hace año y medio, no deja de ser una guerra. Entonces,
como digo, el hecho de que el presidente del gobierno español haya tomado esta iniciativa, a mi juicio, claramente inconstitucional, y que además creo que ha sido un error político porque ha puesto a España en una situación muy delicada respecto a Argelia, que es uno de los dos principales proveedores de gas y de energía de España. Bueno, pues creo que esto ha hecho que, como digo, al menos en España, la cuestión del Sáhara Occidental haya vuelto a los medios. Hay una crisis abierta en este momento en el norte de África. El Sáhara Occidental es el epicentro de la crisis, pero la crisis tiene más ramificaciones, pues porque, como digo, están implicados de forma bastante activa en esta crisis Marruecos, Argelia y España. Tiene una posición mucho más moderada, mucho más tranquila, mucho más prudente, diría yo, el Estado de Mauritania, que por lo demás nos ofrece un ejemplo de lo que creo yo es la verdadera neutralidad, porque Mauritania es un país que no tiene conflictos con ninguno de los vecinos y al mismo tiempo ha reconocido tanto a la República Saharaui como tiene relaciones diplomáticas normales con Marruecos, lo cual es una prueba de que se puede reconocer a la República Saharaui y tener relaciones normales con Marruecos, y el caso más claro es Mauritania. Mauritania, que además es un país que tiene bastante relación comercial con Marruecos. Bien, yo decía que el tema, al menos sobre todo para la opinión pública española, ha resurgido otra vez después de una crisis que hubo el año pasado, a raíz de la asistencia que se dio hospitalaria en España al presidente de la República Saharaui y secretario general del Frente Polisario, que estaba gravísimamente enfermo, estaba de hecho a punto de morir, y llegó en un avión medicalizado y fue internado en un hospital español donde fue tratado y se recuperó de su enfermedad. Y a raíz de eso, pues Marruecos provocó una crisis que en realidad ya existía de antes, para intentar forzar al gobierno español a apoyar sus pretensiones en el Sáhara Occidental. Bien, el tema que a nosotros nos ocupa propiamente hablando no es la crisis hispano-marroquí o hispano-argelina, que en este momento son crisis muy relevantes, pero claro, relevantes, importantes, sobre todo para los ciudadanos de esta zona del mundo, sino el hecho de que la causa de esta crisis sea, como dice, reza el título de este seminario, un conflicto que sigue abierto y que no se ha solucionado. Un conflicto que sigue abierto, que no se ha solucionado y que además, después de los acontecimientos tanto regionales como mundiales con la guerra de Ucrania, creo que puede entrar en una fase, desde el punto de vista jurídico, de congelación. Hasta ahora, el Consejo de Seguridad evidentemente no ha cumplido con sus responsabilidades, y no ha cumplido con sus responsabilidades, y esto es una cosa clara, porque hay un plan de arreglo, hay ya una fórmula que fue aceptada por las dos partes del conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad en varias resoluciones, que es el plan de arreglo. Fue aprobada en varias resoluciones de 1990 y 1991. Ese plan de arreglo, insisto, ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad en el año 90 y 91 y desde el año 2000, en que Marruecos unilateralmente, rompiendo sus compromisos, yendo contra sus propios acuerdos firmados con el Frente Polisario y desobedeciendo las resoluciones del Consejo de Seguridad desde el año 2000, y estamos en el año 2022. El Consejo de Seguridad no ha tomado ninguna iniciativa para obligar al cumplimiento de la legalidad
internacional. Legalidad internacional que en este momento es muy clara. El plan de arreglo está, vuelvo a repetir, aprobado por el Consejo de Seguridad, no ha sido derogado, está en vigor, y la prueba es que en la última resolución de octubre del año pasado, el Consejo de Seguridad vuelve a reafirmar todas las resoluciones anteriores y a prorrogar el mandato de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que es una misión creada para poner en marcha el plan de arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad. Y como digo, el Consejo de Seguridad pues no está haciendo realmente esfuerzos para poner fin al conflicto y para imponer el respeto a sus propias resoluciones. Todo lo contrario, ocurre que hay intentos de desvirtuar la legalidad que hasta ahora no han triunfado y que, a mi entender, en el nuevo contexto producido sobre todo por la guerra de Ucrania, va a ser muy difícil que vayan a prosperar. ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta ahora no ha habido ninguna resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental que haya sido vetada por ningún miembro permanente. Si en este momento Estados Unidos, por ejemplo, intentara cambiar la legalidad internacional para imponer una solución favorable a Marruecos, en este momento a mí no me cabe, por supuesto no tengo ninguna información confidencial ni nada de eso, ni nada por el estilo, pero mi impresión, mi opinión, es que a mí no me cabe duda de que Rusia vetaría ese cambio. Lo cual significa que desde el punto de vista de la legalidad internacional, me temo que, salvo que ocurra algo que yo no veo en perspectiva, yo me temo que el Consejo de Seguridad va a entrar en una fase de hibernación en la que, pues como mucho, pues repetirá como mucho la misma resolución del año anterior, sin que haya perspectivas, desgraciadamente, de que esto vaya a seguir adelante. No veo perspectivas por la sencilla razón de que, aunque parezca que esto está un poco alejado del foco principal de tensión en el mundo hoy en día, que es la guerra de Ucrania, no deja de estar afectado por la guerra de Ucrania. Y creo que la razón fundamental de que esté afectado por la guerra de Ucrania es por el hecho de que Argelia tiene una posición neutral en este conflicto, no se ha sumado a las sanciones contra Rusia que promueve la Unión Europea y Estados Unidos, la OTAN, podríamos decir, y entonces esto hace que sea para Estados Unidos vista con una cierta hostilidad, como la que manifiesta Estados Unidos con todos los estados que mantienen una posición neutral, ¿no? Porque quiere adhesión a su política contra Rusia. Por eso yo en este momento pienso que, digamos, desde el punto de vista jurídico o diplomático, yo ahora, ojalá me equivocara, pero yo ahora veo o me parece que desde la perspectiva de Naciones Unidas el conflicto entra en una fase de hibernación. ¿Por dónde puede haber algún cambio? Pues a mi entender, y esto sí que es muy importante, por la Unión Europea. Hay un proceso pendiente, proceso judicial pendiente en la Unión Europea que es de máxima importancia. En la Unión Europea, sintetizando para los oyentes que no lo sepan, el, digamos, poder judicial de la Unión Europea se estructura en un tribunal inferior llamado Tribunal General y un tribunal superior que es el Tribunal de Justicia. El Tribunal Inferior, que es el Tribunal General, en septiembre del año 2021 pronunció dos importantes sentencias anulando
sendos acuerdos de la Unión Europea con Marruecos, por ser contrarios al derecho internacional al incluir dentro de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental. Estas dos sentencias están recurridas ante el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Justicia, y que pues, probablemente a finales de este año dicte una sentencia que ya va a ser la definitiva. El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre este conflicto y siempre ha reiterado que el Sáhara Occidental es algo distinto de Marruecos, que Marruecos no comprende el Sáhara Occidental, que incluir el Sáhara Occidental dentro de Marruecos es contrario al derecho internacional, y si mantiene la doctrina, como yo creo que es probable, esto obligará a que la Unión Europea promueva un acuerdo entre las dos partes si quiere comerciar con Marruecos o si Marruecos quiere incluir el Sáhara Occidental en los acuerdos, en cuyo caso la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos con la Unión Europea requerirá a su vez el acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, que es justamente lo que en este momento está bloqueado, a pesar de que el Consejo de Seguridad pide a las dos partes que negocien. Es obvio que Marruecos no quiere negociar con el Frente Polisario, a pesar de los continuos llamamientos del Consejo de Seguridad, y quizás una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligando a que todo acuerdo que involucre al Sáhara Occidental tenga el acuerdo de las dos partes que están en ese conflicto, que es Marruecos y el Frente Polisario, puede ser una vía, puede ser una vía para intentar desbloquear desde el punto de vista diplomático, político, este conflicto, y abrir una vía de solución más allá de lo que es la guerra, que bueno, en este momento la guerra solo nos dice, tal y como se está desarrollando, pues que la situación viene a ser la que había antes. ¿En qué sentido? Bueno, pues la situación es que desde un punto de vista militar, en este momento, ni el Frente Polisario es capaz de reconquistar el territorio ocupado, ni Marruecos es capaz de conquistar el territorio que controla la República Saharaui. Es decir, esto es lo que vemos desde hace año y medio, desde que se ha reanudado la guerra. Si hubiera una guerra entre Argelia y Marruecos, cuyas relaciones están extremadamente tensas, esto pues, podría tener evidentemente consecuencias sobre el Sáhara Occidental, naturalmente. Pero en este momento, y dejando al margen la hipótesis de que pueda o no haber una guerra entre Argelia y Marruecos, lo que estamos viendo es que efectivamente, después de año y medio de guerra, las posiciones territoriales, por decirlo de alguna forma, no se han alterado. Marruecos sigue controlando la parte que controlaba, la República Saharaui sigue controlando la parte que controlaba del territorio del Sáhara Occidental, y digamos que la única solución posible para digamos que el estatus jurídico pueda quedar internacionalmente reconocido de la situación de ambas partes, es una negociación que, como digo, yo en este momento solo veo que pueda ser impulsada si hay una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obligando a que los acuerdos comerciales que firme la Unión Europea y que afecten al Sáhara Occidental estén acordados por las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario. No sé si con esto queda claro cuál es mi posición al respecto sobre cuál es la situación en este momento. En todo caso, después si hay preguntas, pues con mucho gusto intentaré profundizar en el aspecto que se me pida. Muchas gracias, doctor Carlos Ruiz Miguel.
Indudablemente hay muchos aspectos que se pueden retomar en una que les parecen al final de las exposiciones, pero sí hay varias cosas que sería interesante aclarar o conocer su punto de vista. Les recuerdo a todos los que están participando que pueden hacer preguntas vía chat desde ya y nosotros las leeremos al final. Entonces, le doy la palabra al doctor Juan Manuel Portilla. Hay que decir simplemente que es un profesor distinguido ya de mucho tiempo en la FES Zacatlán. Y que una de sus expertices indudablemente es cuestiones de África del Norte, del mundo árabe. Juan Manuel, te damos la palabra con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel. Pues agradezco la invitación y esta convocatoria y bueno, con tan distinguido profesor Carlos Ruiz, que es un gusto y un honor compartir y bueno, también, por supuesto, con el ministro consejero Lebohiri, ¿verdad? Es todo un gusto. En fin, bueno, ciertamente coincido con nuestro colega Carlos Ruiz que este problema pues ha venido arrastrándose y quedándose un poco en el ostracismo, lamentablemente, y bueno, pues habría que remontarnos a la colonización en África, ¿no? A ese digamos, este terrible Congreso de Berlín, 1885, ¿no? Que fue el reparto de África colonial y en el cual España se llevó pues una tajada también, ¿verdad? De varios territorios ahí en África y bueno, la historia de este Sáhara Occidental, ¿verdad? De Hamra y Río Muni del Oro, justamente, y bueno, por las cercanías a las Canarias y luego también los enclaves que tienen Marruecos. Hay una larga historia de España colonial y conflictiva en esta parte del norte de África, ¿no? Y en este punto del Magreb concretamente, ¿no? Y bueno, pues digamos, la colonización española se fue llevando con ciertas altibajos y con algunos repartos con Marruecos y incluso con la parte colonial francesa, ¿no? En esa parte, incluso hasta el principio uti possidetis iuris, que también eso es muy propio en este lado del Atlántico, pues también tiene una aplicación ahí sobre la intangibilidad de las fronteras, ¿no? Y aquellas fronteras coloniales que pues después quedaron ya como fronteras internacionales. Recordemos por ahí incluso una resolución, una sentencia de la Corte Nacional de Justicia al respecto, ¿no? Sobre estas cuestiones en África también. Y bueno, posteriormente ya en la etapa tardía del franquismo hacia el final, pues ya en el 75 España se retira del Sáhara y firma un acuerdo con los países ahí implicados, como son Marruecos y la propia Mauritania, y entrega el Marruecos, quiero decir, el Sáhara Occidental, ¿verdad? Dejando detrás toda una cuestión de desaseo, ¿no? Porque jurídicamente, y así lo han reconocido la ONU y la propia Corte Nacional de Justicia, España continúa siendo la potencia administradora a la luz del artículo 73, ¿no? De la Carta de la ONU, y es uno de los territorios sujetos a descolonización y en el cual debe darse la libre determinación del pueblo saharaui para que ésta se concrete, ¿no? Y bueno, bajo distintas resoluciones mismas de la Asamblea General, del propio Consejo de Seguridad e incluso la Corte Nacional de Justicia cuando se pronunció en 1975, pues justamente el camino hacia la independencia del pueblo saharaui y su autodeterminación pues está sujeto a un referéndum que, por cierto, también cuando se crea el MINUSO, que es esta fuerza de Naciones Unidas que está ahí presente, pues llevó a cabo ya este referéndum, ¿no? En el cual pero bueno, sobre todo ha habido ahí un veto, un obstáculo por parte de Francia que tiene intereses en esta zona y con Marruecos y ha impedido que se lleve a cabo. También hay que señalar que en realidad Marruecos no tiene ejercicio de soberanía, ¿no? Eh, incluso Trump, a 6 semanas antes de dejar el poder, en una de las atrocidades de política exterior, y sujeto también a que en ese mismo acto Marruecos reconoció a Israel y los acuerdos Abraham precisamente. En ese mismo paquete fue el reconocimiento que tuvo Trump
a Marruecos como soberano en este territorio, lo cual es una atrocidad jurídica y política, ¿no? Y bueno, por cierto, hasta ahora es el único estado que se ha pronunciado así, y no obstante que posiciones como la de Francia, la misma Alemania, o este último comunicado reciente, ¿no? De apenas de España respecto a apoyar hay un plan de Marruecos precisamente de autonomía, entre comillas, ¿no? Que en realidad es una forma falaz y encubierta para pues apoderarse ya del Sáhara de manera definitiva y negar a esta República Árabe Saharaui, que por cierto pues fue fundada, ¿no? Desde los años 70 y que cuenta con reconocimiento por un número importante de países, ¿no? Entre ellos México. Pues en esa medida, incluso España no ha dado un paso a reconocer soberanía, pero de alguna manera, pues hay ahí, y bueno, ya el doctor Ruiz ya lo explicaba con mucho detalle, ¿no? Incluso el escenario político que no es muy favorable ahora y que no lo ha sido antes, pero menos ahora, ¿no? Y que el mismo Consejo de Seguridad, no obstante una base jurídica sólida, pues no ha podido avanzar en este sentido. También hay que marcar ahí un hecho que Marruecos ha trasladado población a esta zona, ¿no? Incluso en la zona que controla. Estamos hablando de un territorio que tampoco es tan pequeño y son 400,000 habitantes aproximadamente. La mayoría ha quedado atrapada detrás de un muro. Este es un hecho que a veces no se conoce mucho, este muro de arena que son 2,000 y tantos kilómetros que encierran a esta parte de la República Árabe Saharaui y dejan al otro lado la parte ocupada por Marruecos. Y hay que decir el estatus jurídico es un territorio ocupado conforme a la convención, a la vieja convención de la Haya, ¿no? En su artículo 42, y también son aplicables las convenciones de Ginebra, el cuarto convenio, sobre todo en lo que se refiere a la población civil. Y bueno, sabemos bien que bajo este régimen de derecho de ocupación, pues Marruecos es un ocupante beligerante y no tiene derecho a modificar el estatus ni las formas de gobierno ni que afecten a la población. Esto es ilegal a todas luces, ¿no? Esto hay que señalarlo, ¿no? Marruecos es un estado que está ejerciendo ocupación ahí, ¿no? Y bueno, por ese lado, pues también la resolución 1514 Romano 15, famosa, ¿no? Que es la de la descolonización, pues señala precisamente todos estos aspectos, ¿no? De cuando hay el dominio colonial y que impide la autodeterminación, etcétera, el derecho que tienen este pueblo, que es el saharaui, representado por el Polisario, que es su gobierno legítimamente considerado como un movimiento de liberación nacional, pero al mismo tiempo también como un gobierno legítimo, ¿no? Aunque bueno, con un control limitado por la población. Y bueno, el escenario no es muy favorable y yo quisiera también dedicar unos minutos al caso de América Latina, ¿no? Que es un poco, ha ido en retroceso. Según veía yo, los últimos registros, solamente México, Panamá, Cuba, Venezuela y Nicaragua mantienen un reconocimiento pleno y diplomático. Otros países han dado marcha atrás, incluso que ya tenían nexos diplomáticos, le han dado marcha atrás. Y bueno, hay una campaña diplomática muy fuerte marroquí, incluso cooptando voluntades y llevando parlamentarios y diplomáticos pagados en viajes a Marruecos, etcétera. Y esto pues es lamentable, es el lobby marroquí, ¿no? Que bueno, pero bueno, al fin México mantiene esta relación y nada menos tenemos aquí al ministro consejero, ¿verdad? Muy presente. Pero bueno, México también tiene relaciones con Marruecos y me parece que el gobierno de México debería insistir más sobre este tema, más ahora que estamos en el Consejo de Seguridad, ¿no? México, de hecho, pues ahí el asunto se ha quedado también parado y creo que aquí hago un llamado a que México pudiera, en su calidad de miembro ahora del Consejo de Seguridad, pues de llevar a cabo en la agenda este tema, ¿no? Pero bueno, finalmente es un tema complicado. Por otro lado, pienso que España pues, se ha movido hacia la realpolitik, ¿no? De alguna manera también ha tenido esta oleada cuando hubo esa acogida al dignatario saharaui que fue a recibir atención médica, pues de inmediato Marruecos lanzó una ofensiva en términos migratorios, ¿no? Que hubo oleadas de migrantes allí en Ceuta y Melilla y en las Canarias y en las costas, las famosas pateras. Y bueno, también España, así como otros países de esa cuenca del Mediterráneo, pues están
siempre con la cuestión esta de la migración que llega por ahí, ¿no? Y de alguna manera, pues un tanto el pactar con Marruecos trata de frenar esto, ¿no? Y por otro lado, Francia pues tiene intereses coloniales muy fuertes en esa parte también de su presencia la francófona en esta parte de África. Y bueno, ahí hay todo un entramado, ¿no? Por otro lado, pues un factor importante es Argelia, ¿no? De hecho, también ha sido un poco rehén de esto la RAST, porque en algún momento Argelia, que tenía nexos con la Unión Soviética, pues se temía que el fortalecer a la República Saharaui por vía de Argelia podía incluso constituirse como una base soviética ahí, pero bueno, la Unión Soviética ya no está, no tampoco, ¿no? Finalmente, y ahí se ha quedado este asunto. Y también por otro lado entiendo que Marruecos, quiero decir, Argelia provee de gas natural de manera importante a España, ¿no? Ahora que se ha visto corte de suministros respecto de Rusia y por la guerra en Ucrania, y hay una serie de intereses ahí, ¿no? Y bueno, pues el caso de Mauritania, bien lo decía el doctor Ruiz, precisamente pues firmó un acuerdo con los saharauis, se retiró, pero bueno, la parte que desocupó en su tiempo, en los 70, digamos, Mauritania fue ocupada por Marruecos finalmente también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este panorama, y bueno, yo desde la perspectiva académica desde México y tratando pues de velar por el derecho internacional, me parece que no debemos permitir que en este caso, como en otros tantos, ¿no? Haya una cuestión que se quede por ahí rehén de la Guerra Fría, como es el caso palestino, por ejemplo, u otros, y que de alguna manera pues pudiera esto reactivarse y llevar a cabo el derecho internacional más allá de la realpolitik y de los intereses geopolíticos. México tiene una relación desde 1979 con la República Árabe Saharaui, ¿no? Y bueno, en esta medida, pues creo que ahí estamos cercanos a esta posición. Y bueno, pues es un tanto lo que podría yo comentar por ahora. Muchas gracias, doctor Portilla. Vamos a darle la palabra al ministro consejero Mokhtar Leboighi. Si es tan amable, ¿cuál sería la posición? Muchas gracias, doctor Becerra. Un saludo a Juan Manuel, a Carlos Luis Miguel, a todos los que nos acompañan esta mañana en la Ciudad de México, mañana ya tarde en España, tarde-noche casi. Agradezco la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos ha adaptado ya casi a debates muy serios y muy profesionales en torno a temas tanto jurídicos como políticos, y este es uno de ellos. Me es grato estar hoy aquí acompañando a tan distinguidos invitados y a todos ustedes por acompañarnos, ¿no? Y por charlar en conjunto. Desde luego para la República Árabe Saharaui Democrática, el tema, como ha quedado claro en la disertación tanto de Carlos como de Juan Manuel, es un tema de violación a la legalidad. Voy a concentrar mi plática o mi conversación sobre la parte más política y diplomática del tema, porque creo que ha quedado muy claro en las intervenciones anteriores que aquí no estamos en presencia de un debate sobre derechos soberanos, todo lo contrario, aquí estamos en presencia de manera clara y reiterada de una ocupación militar ilegal, de un caso de descolonización frustrado precisamente por esa ocupación militar y todo lo que ello supone. La guerra, los desplazados, los muros, ¿no? La división, las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sobre todos estos temas hoy no voy a centrar el debate y voy a irme un poco más sobre el Estado saharaui, sus relaciones con el mundo y las implicaciones de estas relaciones en cuanto a la solución final. Aunque desde luego la solución es sencilla porque reza y pasa por el respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Invariablemente, invariable. No obstante ello, como bien lo dijeron los profesores anteriormente, aquí estamos en presencia de un fallo del Tribunal de La Haya, de una sinfín de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad que vienen reiteradamente violándose desde los años 60
cuando todavía España estaba en el territorio, y desde luego en todos estos acuerdos de paz. Hay un acuerdo o más de un acuerdo que se violan y que no se pudieron cumplir precisamente por la falta de voluntad. No obstante, los saharauis, ante el abandono de España al territorio y ante la eminente ocupación militar de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental, habíamos proclamado el Estado saharaui como derecho, como un sujeto más del derecho internacional, ante el vacío que iba a dejar España, desde luego abandonando el territorio, y ante la inminente ocupación militar que venía del norte y sur. Hay que recordar que cuando España abandona el territorio del Sáhara Occidental, lo ocupan Marruecos y Mauritania. Como bien decía el profesor, hubo guerra con ambos hasta que Mauritania reconoció finalmente al Estado saharaui y establecimos relaciones diplomáticas buenas, francas, diáfanas, como bien decía el doctor Carlos Ruiz Miguel, que incluso que mantiene relaciones tanto Mauritania con nosotros como con el Reino de Marruecos. Como bien dicen los abogados, la ilegalidad no engendra derecho y por lo tanto los 49 años no le pueden dar ningún derecho a Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Como bien decía también el maestro Juan Manuel, efectivamente este es un caso de una ocupación. Los que quieran matizar ahora el término países, y me refiero aquí a países, a gobiernos, que quieran matizar el término de la ocupación, quieran darle otro adjetivo, es respetable, pero no deja de ser violatorio a la legalidad internacional. Y por eso para mí quiero sí centrarme un poco en decir en que Marruecos estos últimos años, bueno, durante casi todos los años, pero sobre todo en estos últimos años, ha querido venderle al mundo una nueva narrativa, incluso una nueva historia. Después de que desde 1975 se sabe y es conocido por todos que el Tribunal de La Haya había descartado toda posibilidad de alegación soberana de Marruecos o Mauritania sobre el territorio del Sáhara Occidental. Marruecos ha querido, por lo tanto, decir que el Tribunal de La Haya no solo se ha equivocado, sino que no sabe interpretar el derecho, no sabe interpretar la historia, y por ahí hay algunas interpretaciones ad hoc que Marruecos viene vendiendo hoy en América Latina y en el resto del mundo como verdades históricas, como si la historia fuera a cambiar desde los 90 para acá. Junto a ello, desde luego, sin explicar muy bien los compromisos que el mismo Marruecos firmó con nosotros ante Naciones Unidas por respetar aquel mismo principio que desde los años 60 se le venía exigiendo a España, que es el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Pues constituido el Estado saharaui, nos dimos a la tarea de que todo el mundo conozca al joven Estado y en la medida establecer relaciones con él. Desde luego, los lugares donde tuvimos el mayor apoyo político han sido África y en América Latina, y no podía ser de otra manera. La mayoría de los países africanos reconocen el Estado saharaui. El Estado saharaui, en los años 80 principios, pasó a ser miembro de la Unión Africana. Hay que recordar por qué. Porque estos hechos a veces parecen ser lejanos. Porque precisamente la antigua OUA, Organización de la Unidad Africana, le había pedido, incluso en una comisión creada por la misma OUA, compuesta por jefes de Estado, a Marruecos, que permitiera celebrar la autodeterminación del pueblo saharaui, y que si no lo permitiera, pues la OUA, va a reconocer al Estado saharaui, porque la OUA no se va a prestar al hecho consumado de la ocupación y querer cambiar la legalidad internacional, por no hablar de los principios de los que hablaban los profesores, muy claros, de las fronteras y de los derechos soberanos, ¿no? Pues Marruecos, al no aceptar, aunque intentó el año 79, 80, y le dijo a la Unión Africana, a la Organización de la Unidad Africana entonces, no, miren, tranquilos, no presionen muchísimo, yo sí voy a celebrar el referéndum. Pero luego se supo que lo que quería Marruecos era un poco de tiempo y construir los muros, y por lo tanto, al mentirle a la Organización de la Unidad Africana, lo que hizo la Unidad Africana es admitir al Estado saharaui como miembro soberano de la Unión. Aunque la Unión Africana,
en aquel entonces, durante los primeros 5 años, le había pedido a Marruecos que dejara de ocupar el territorio, si no va a tener que tomar medidas. Y efectivamente tomó medidas. Y aquí pongo en valor esa posición política. Marruecos aceptó el referéndum del año 90 porque desde los años 80 la Unión Africana viene exigiéndole que celebrara el referéndum. Y al no hacerlo, lo que hizo la Unión Africana fue reconocer al Estado saharaui. Por lo tanto, los hechos políticos de reconocimiento del Estado saharaui no solo significan no estar de acuerdo con la violación de la legalidad internacional, sino no cuenten con nosotros en ponerle matices, en ponerle adjetivos afines, en ponerle adjetivos ad hoc a una flagrante violación de la legalidad internacional ocupando otro país. Porque eso no solo puede suceder en cualquier parte del mundo, sino que la historia de África no se entendería sin esos posicionamientos políticos. Y por eso para mí es importante resaltar esos otros gestos. Cuando la ONU no funciona, cuando la ONU no sirve, cuando los organismos multilaterales no sirven, estas posiciones bilaterales, incluso multilaterales de organismos como la Unión Africana, son muy importantes. Si cambian la realidad, si se logra con ellos la aplicación del derecho internacional. Porque ¿qué pasó después? Pues cuando Marruecos vio que la Unión Africana, la Organización de la Unidad Africana entonces, admitió al Estado saharaui, pues se enojó y se fue a buscar otros países y otras latitudes que lo apoyaran en su anexión. Y por lo tanto, durante todos estos años, y sigue siendo así hasta hoy día, la Unión Africana ha sido muy clara. No solo el Estado saharaui es miembro fundador de pleno derecho de la Unión, sino que la Unión en todas sus resoluciones sigue reiterando lo mismo que desde los años 60 sigue reiterando Naciones Unidas en la letra y solo en el espíritu de la letra, porque como bien decía Carlos Luis Miguel, en los hechos no ha querido presionar para que la legalidad internacional o sus propias letras se respeten en el Sáhara. Voy a hechos todavía mucho más relevantes, o mucho más relevantes no, en el mismo sentido de relevancia, pero que demuestran que de forma bilateral, cuando los mecanismos multilaterales no funcionan, se pueden lograr cosas. Pues hemos tenido relaciones con casi toda la Unión Africana. Y digo casi toda, porque salvo 4 o 5 países, curiosamente de habla francesa, con todos los demás no solo tenemos relaciones diplomáticas a nivel de embajada, sino que tenemos excelentes relaciones diplomáticas. No hay que hablar de Sudáfrica, de Namibia, de Nigeria, de Etiopía, de Mozambique, del país africano que queramos. Esos posicionamientos africanos se explican por la misma historia, desde luego, de estos países, pero se explican porque esos mismos países padecieron la pasividad de la comunidad internacional. No hay que recordar que Mandela fue catalogado de terrorista, no hay que olvidar que Namibia y que el apartheid casi era legal y era permitido en el mundo de entonces. Esos mismos países padecieron la pasividad de la comunidad internacional y entienden que el activo más importante es esa posición política de principios, porque estos principios de la legalidad internacional basados en intereses duran muy poco, son muy efímeros, precisamente porque, por basarse en simples intereses poco serios, no tanto en la legalidad internacional. Y por eso apoyaron el Sáhara Occidental. Voy al caso de América Latina y aquí me detengo un poco. Los países de América Latina, desde el primer momento, empezando por Panamá, México seguido y luego todo el continente, exceptuando 3 países. Toda América Latina, exceptuando 3 países, reconoce a la República Árabe Saharaui. Los 3 países son Brasil, Argentina y Chile. Salvo esos 3, generalmente los 3 del Cono Sur, en el tiempo de las dictaduras, no solo le propusieron al Polisario establecer relaciones, fue el Polisario, en representación del pueblo saharaui, que no quiso establecer relaciones con las dictaduras del Cono Sur, porque se nos invitó. Curiosamente, tampoco las democracias del Cono Sur quisieron establecer relaciones diplomáticas con el Estado saharaui. Pongo excepciones y ejemplos. Argentina y Chile sí, porque habíamos fijado fecha incluso para reconocimiento y a última hora ambos países se retractaron por motivos simples. Para efectos reales, ambos se reconocen, por lo tanto, el Estado saharaui. Brasil nunca reconoció al Estado saharaui
sí reconoce al Polisario y tiene un trato diplomático y político para el Polisario como Movimiento de Liberación Nacional. Ahora, dicho esto, incluidos estos 3 países del Cono Sur, toda América Latina, en bloque en Naciones Unidas, invariablemente y sin excepciones, ha apoyado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Por lo tanto, ahí no hay fisura de ningún tipo. Aquí estoy hablando de relaciones entre estados. México, como bien decían los doctores, reconoció al Estado saharaui en 1979 y a finales de los 80 abrimos embajada y tenemos, por lo tanto, plena relación, no solo diplomática, sino entre estados y a nivel de embajadas. Las relaciones diplomáticas, como ustedes lo saben, las relaciones entre estados no desaparecen salvo desaparezcan los sujetos del derecho internacional, que son los estados nacionales. Otra cosa diferente es la relación entre gobiernos. Y la relación entre gobiernos sí responde a los altibajos de las relaciones entre gobiernos. Yo antes de México trabajaba en Colombia. Recuerdo haber llegado a Colombia en la cúspide de casi una guerra entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Ellos tenían algún problema en la frontera entre ellos y se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia, Venezuela y entre Colombia y Ecuador. Las relaciones entre gobiernos se pueden enfriar o se pueden generar problemas, pero las relaciones entre estados son cosas diferentes, incluso tratamiento por la Convención de Viena es diferente. ¿Qué pasó realmente con el Estado saharaui? Esto es lo que vende Marruecos, que en América Latina hemos perdido terreno cuando no es cierto. ¿Por qué? Y voy a poner los ejemplos. El gobierno de Paraguay decidió enfriar relaciones con el gobierno saharaui. Dato curioso, sin que mediara conflicto alguno. El gobierno de Perú, de Moctezuma, el gobierno de Fujimori, decidió enfriar relaciones con el gobierno saharaui. El gobierno de Pastrana en Colombia decidió enfriar relaciones con el gobierno saharaui. Estamos hablando de los años 90-2000. El gobierno de Panamá, también en un momento determinado. El gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, en un momento determinado. El gobierno de Honduras. Me dirán, son muchos países que decidieron enfriar relaciones. Pues vamos a los ejemplos reales. ¿Qué pasó? Pues cuando cayó del gobierno Fujimori, pues de repente en Perú se plantearon por qué habíamos suspendido relaciones con un Estado soberano como el Estado saharaui. Y se volvieron a establecer las relaciones con el Estado saharaui. Desde luego no nos honra a los saharauis que no se reconozca Fujimori con toda la historia, como tampoco quisimos tener relaciones con las dictaduras de Argentina, de Chile y de Brasil en la época de las dictaduras. Todo lo contrario, vean con quién se relaciona Marruecos y entenderán por qué suspende relaciones, sin que mediara conflicto. Esto es un caso raro. ¿Qué le hemos hecho los saharauis a Perú o a Panamá o a Ecuador en otros gobiernos? Por suerte, Perú y Ecuador hoy tienen relaciones plenas a nivel incluso de embajadas con el Estado saharaui. Pues cuando vinieron otros gobiernos, enseguida, y no necesariamente de izquierdas o derechas, este es un tema interesante. A ver, toda la zona andina reconoció al Estado saharaui en los años 80. ¿Quiénes gobernaban en los años 80 en la zona andina? Eran los democristianos. Esto es importante. ¿Quiénes gobernaban en Centroamérica en aquella época? ¿Y quiénes gobiernan hoy? Por lo tanto, gobiernos de izquierdas, de derechas y de centro son gobiernos que reconocen y establecen relaciones con el Estado saharaui, porque son temas de Estado. Y por eso también en México, desde 1979 hasta hoy, la posición ha sido de principios. ¿Quién puede ver a México contrario a la autodeterminación? Eso es lo que no entienden los marroquíes, porque no conocen la historia de estos países. Aunque son países en América Latina independientes desde hace más de 200 años, pues gracias a la autodeterminación estos países hoy son países soberanos e independientes. Gracias a la fragilidad precisamente de estos principios, estos países entienden que apoyar el Sáhara Occidental no es apoyar solamente al pueblo saharaui, es apoyarse a sí mismos, porque estos son los principios con los que se ha defendido la paz en América Latina por más de 200 años. Pues voy a los ejemplos y con ello termino y paso a otros ejemplos. Panamá no solo fue el primer país que reconoció al Estado saharaui,
Se habla en la prensa de que el momento en que enfrió relaciones, que fue un momento transitorio, hubo alguna compraventa en el canal de Panamá de miles y miles de toneladas de fosfato, que de hecho la administración del canal de Panamá tuvo que pagar por ellos miles de dólares, porque incluso aquel que se les regaló a Panamá no sabía que la administración de Panamá era independiente del gobierno y tuvieron que pagar millones de dólares por la cantidad de toneladas de fosfato que llegan a México, de los que hablaré más adelante. Pero es interesante ver cómo en todos los países, en el caso de Fujimori, en el caso de Panamá y en el caso de Paraguay, la prensa, y no digo nada extraordinario, sí pueden leer la prensa y verán que han habido sendos casos que tienen que ver con corrupción, lamentablemente, que compra de voluntades, porque efectivamente sobre el derecho del pueblo saharaui no hay nada que puedan hacer los marroquíes, ni nada que pueda hacer ningún otro país. Uno puede apoyarlo o no, pero no puede cambiar la historia y no puede cambiar la legalidad sobre el caso del saharaui. Y por eso la posición de América Latina, los marroquíes han intentado cambiarla y sin embargo no han logrado. Han logrado caso por caso en algún que otro país, pero todos estos países, dígase Perú, dígase Bolivia, dígase Panamá, dígase Ecuador, dígase Honduras, hoy tienen relaciones plenas con el gobierno del Estado saharaui. Y por lo tanto, aquello que vendían marroquíes de que ya en América Latina hemos pedido terreno, se equivocan en ello. Después de España, somos el país de mayor presencia en América Latina. Pero no tuvimos que hacer nada. No hubo que comprar a nadie, ni hubo que pagarle a nadie en América Latina. América Latina apoya al Estado saharaui porque es la misma historia de independencia en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, paso a poner algunos otros ejemplos, como el último caso de El Salvador. Lamentablemente, vino un nuevo gobierno de El Salvador y, a diferencia de los anteriores, decidió enfriar relaciones con el gobierno saharaui. Aquí pongo clara el matiz. Enfriar relaciones con el gobierno saharaui, porque las relaciones de Estado no desaparecen. Por lo tanto, están ahí, los Estados se reconocen mutuamente y no hay una relación entre... Esas son decisiones soberanas que nosotros respetamos, pero que no entendemos. No hay un solo saharaui en El Salvador. No ha habido un solo inmigrante saharaui chantajeando a El Salvador para que cambie su posición. Sin embargo, hay amigos de Marruecos que han abogado. Me parece respetable la posición de El Salvador, no tengo nada que decir con ella, salvo que los saharauis no tenemos ningún problema con El Salvador. Los salvadoreños y el gobierno salvadoreño son bienvenidos al Sáhara Occidental cuando así lo estimen. Si un gobierno de turno decide enfriar relaciones con el gobierno saharaui, él es quien tiene que dar la explicación. No somos los saharauis, ni nos va a quitar tampoco el enfriamiento del gobierno de El Salvador nuestro derecho a existir como Estado. Todo lo contrario. Los salvadoreños y su gobierno son bienvenidos. Ojalá algún día le explican a su pueblo y a todos por qué decidieron enfriar relaciones con el gobierno saharaui cuando no ha habido. Incluso nuestro presidente estuvo en la toma de posición. Fíjense qué forma tan poco seria que esperar que el presidente se vaya de la toma de posición y cuando se va anuncian luego ruptura con el Estado saharaui. Supongo que tiene que ver con el agua o con el café que tomó el presidente saharaui en San Salvador, porque no hay otro motivo que justifique tan importante decisión, que desde luego respetamos, pero que no, para nosotros no dice más allá de las pugnas internas que pueden tener algunos amigos de Marruecos, lamentablemente. Pongo otros ejemplos y con ello termino, o tres. Sudáfrica, en el 2004, y aquí hay un artículo muy importante de Carlos Luis y del Centro sobre el tema. En el 2004, apenas Sudáfrica reconoció al Estado saharaui. Y en una carta bellísima del presidente Thabo Mbeki que le envía al rey de Marruecos, diciéndole cuando ya dejaron claro que no van a respetar el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, no cuenten con Sudáfrica. Esa decisión dolió tanto en Marruecos y en los amigos de Marruecos que por eso hoy no soportan ni entienden por qué Sudáfrica aboga por la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Y pongo el ejemplo porque ese es el ejemplo de posiciones políticas más allá de la ONU, más allá de la Unión Africana. Los estados soberanos no solo tienen la obligación de respetar la Carta de Naciones Unidas, y aquí la Carta de Naciones Unidas se pisotea desde la introducción hasta el último artículo.
tienen la obligación de los estados incluso a armar al Estado que se está violentando su derecho. Y no estamos pidiendo que lo hagan, sino estamos pidiendo que como México, que como América Latina, que como Sudáfrica, los países toman una posición política mucho más proactiva, porque es la única forma de evitar el derramamiento de sangre que ya lleva 1 año y medio después de casi 30 años de negociaciones frustradas. La Carta de Thabo Mbeki es una joya para los estudios de relaciones internacionales, ciencias políticas, ¿no? Es como aquello de respeto al derecho ajeno a esta paz. Son estas grandes verdades que se vuelven tan universales, que se vuelven doctrinales también, y que la historia termina dándoles la razón porque tienen peso per se. La carta se las recomiendo encarecidamente y verán en ella un ejemplo de cómo los países no se prestan para ilegalidades. Y esa es la forma en que podemos cambiar el mundo cuando en el Consejo de Seguridad no se puede. Otro ejemplo, desde luego, es el de la Unión Africana, que ya mencioné y que no ahondaré más. La Unión Africana defiende el derecho del pueblo saharaui de manera activa, de manera clara, de manera diáfana, no solo en la Unión Africana, sino en todos los organismos internacionales. Lo de Trump, como bien decía Juan Manuel y Carlos, es de risa. Si todavía les propusiera a los marroquíes que tuvieran a la Florida o California para hacer su autonomía, me parece todavía mucho más razonable, inaceptable por demás, porque estas soberanías concedidas vía tweet duran poco, duran las 2 semanas que le faltaron a Trump. Y también flaco favor le hace al Medio Oriente, tanto a Palestina como a Israel o a quien quiera defender, una compra-venta en cuanto a su reconocimiento. Ese bazar, ese mercado tan vulgar con el que se quiere convertir la legalidad internacional y el derecho internacional, no es lo que necesitamos en el mundo. Sabemos que esos bazares sirven para poco y realmente reflejan lo vulgar y lo tan poco serio en los que se ha convertido la legalidad internacional. Los que creemos en otro mundo y sobre todo en la legalidad internacional acordada, pues creemos más en el respeto a los principios que en el trueque a la antigua en un bazar de concesiones de soberanías vía tweet. Pero ha reflejado algo interesante. La primera oposición que tuvo Trump la tuvo del propio Partido Republicano y la tuvo del Congreso de los Estados. Son los primeros y no son saharauis pro-independentistas. O sea, nadie puede acusar aquí a senadores de tan buen renombre americanos de ser pro-saharauis, no, pro-autodeterminación, pro-legalidad internacional. Y por eso defendieron el Sahara. Y el caso de Pedro Sánchez, como bien decía Carlos, no solo es en una extralimitación de sus funciones, sino que el Congreso mismo lo ha demostrado. Ambos quedaron solos. Trump incluso sin el tweet, sin sus cuentas de tweet. Pero bueno, eso ya es un uso más político. En el caso de Pedro Sánchez, no solo ha quedado solo en el Congreso, sino ha quedado solo en toda la sociedad española, que siempre ha apoyado de manera clara la legalidad internacional. Concluyo diciendo, por lo tanto, que para nosotros, que somos pequeños y estamos adaptados a ello, los ejemplos de América Latina como continente y como países, y los ejemplos de España y de los países que creen en la legalidad internacional, y cuando digo España, porque para mí Pedro Sánchez no es España, es todo lo contrario a España, por eso se unió toda España en su contra, es el camino, porque el Consejo de Seguridad está paralizado. El Consejo de Seguridad es cuasi cómplice de que su misión estuviera de paseo en el Sahara Occidental. Muchas gracias y lo largo de la charla. Muchísimas gracias al ministro. Vamos a dar paso entonces a una serie de preguntas que ya tenemos en la red. Yo personalmente tengo una pregunta de la profesora Milay Burgos, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos está también escuchando, que es el siguiente.
Esto es para el encargado de negocios. Nos pregunta ella, ¿cómo son las relaciones entre la República Árabe Saharaui y Cuba? ¿Qué papel ha tenido Cuba en el reconocimiento de la República Árabe Saharaui y qué prácticas de solidaridad ha tenido hacia la República Árabe Saharaui? Esa es la relación Cuba-República Árabe Saharaui. Ajá. Muchas gracias, profesora. Con muchísimo gusto. Cuba reconoce al Estado saharaui en el 80, principios de los 80. Con Cuba hemos tenido desde el momento en que reconocieron el Estado saharaui excelentes relaciones, incluso un poco antes, y por lo tanto ha habido un posicionamiento político de principios muy claro, un apoyo muy claro al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Tenemos relaciones a nivel de embajadores acreditados ante ambos países, ante ambos gobiernos. Cuba ha apoyado junto con México y Panamá con becas. Desde luego no hay comparación. Las becas que ha dado Cuba han sido muchísimas más, desde luego, que cualquier país latinoamericano. Como el castellano es idioma oficial y es un botín de guerra, como decimos los saharauis, hemos querido fortalecerlo y mantenerlo. Aquel mantenerlo supuso que los primeros libros de castellano se imprimieran en Alemania y no en España, porque el Instituto Cervantes no ha querido conservar o fortalecer el castellano en el Sahara Occidental. Y nos hemos dado a la tarea en el gobierno saharaui a mantener el castellano. Y para ello habíamos pedido becas a muchos gobiernos latinoamericanos y desde luego Cuba ha encabezado ese enorme esfuerzo de ofrecer becas para que los jóvenes saharauis continuáramos nuestros estudios en Cuba. Ha habido apoyos desde económicos de parte de Cuba, vacunas, azúcar, alimentos, hasta desde luego educación que sigue manteniendo hasta hoy día. Hay una brigada médica y una brigada educativa en el Sáhara Occidental ofrecida por el gobierno cubano. Por lo tanto, tenemos las mejores relaciones con Cuba y se han mantenido desde el primer momento hasta el día de hoy. Bien. Ilse Mariana, que trabaja con nosotros en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, tiene varias preguntas que ya nos han hecho llegar. Ilse, ¿las puede exponer, por favor, si está amable? Claro que sí. Hay una pregunta para el doctor Carlos Ruiz. Como lo habló sobre el conflicto actual entre Marruecos y Argelia, la pregunta es, ¿cree que escale a una instancia militar como lo vemos en Ucrania? Y si esto va a ayudar a que descongele el proceso de la MINURSO en Naciones Unidas. Bueno, ya hace un año, en marzo de 2021, hubo una tensión bastante fuerte entre Marruecos y Argelia, antes de la guerra de Ucrania. Y la tensión se centró en torno a un lugar que se llama Figuig, que es una zona que los marroquíes consideran suya y que los argelinos consideran suya, y donde había unos agricultores marroquíes que explotaban un palmeral que había allí. El hecho es que el ejército argelino dijo que eso era territorio argelino y expulsó a estos agricultores marroquíes, y Marruecos no respondió, lo cual llama la atención cuando es un país que siempre estalla y se indigna y amenaza. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba claro que Argelia, que por cierto estaba en su derecho, la prueba es que Marruecos no ha denunciado eso ante ninguna instancia internacional, ni política ni jurídica, ni ante las Naciones Unidas, ni ante la Unión Africana, ni ante el Tribunal Internacional de Justicia, donde además tiene un juez, no lo ha denunciado, lo que es prueba de que Argelia estaba en su derecho cuando dice eso. Pero ¿a dónde voy? A que la intervención militar de Argelia para retomar esa localidad, esa pequeña franja de terreno, en circunstancias normales, Marruecos lo hubiera entendido como un acto de guerra, que hubiese sido un desencadenante de una guerra.
Marruecos, sin embargo, no respondió. ¿Por qué? Bueno, pues porque Argelia es superior militarmente. Eso es muy importante, no olvidarlo. Pero Marruecos, a su vez, sí que se hubiera atrevido a responder a Argelia si hubiese tenido respaldo militar de Francia o de Estados Unidos. La tensión existe y está ahí. Quiero recordar que desde 1994 la frontera entre Marruecos y Argelia está cerrada. Hay unas pocas fronteras cerradas en el mundo, como todos sabemos, la de Líbano y Israel, la de Israel y Siria, la de Argelia y Marruecos. Bueno, y si consideramos frontera, la de Corea del Norte, Corea del Sur, son fronteras cerradas que hay en el mundo. Desde el año 94 la frontera está cerrada, la tensión es muy grande. En octubre de 2021, Argelia, una vez que terminó su contrato, dejó de suministrar gas a Marruecos. Hay mucha tensión y evidentemente cuando hay este terreno lleno de pólvora, basta una chispa para que todo estalle. Si es seguro que vaya a haber guerra, no lo sé, no se puede afirmar. Lo que quiero decir es que hay una enorme tensión. Si esa tensión termina convirtiéndose en una guerra, pues naturalmente que esta guerra puede tener unas dimensiones comparables a la guerra de Ucrania. Estamos hablando de que Argelia tiene unos 40 millones de habitantes, Marruecos tiene algo menos, son dos países fuertemente armados, los dos. Los dos son los dos países que más dinero se gastan en armas en el continente africano. Y esto, bueno, pues digamos es una posibilidad. ¿Cómo puede afectar al Sáhara Occidental? Bueno, pues puede afectar de muchas maneras. Yo más bien, más que para congelar en ese caso el asunto, yo creo que sería más bien, a pesar de todo, un aliciente para poner fin al conflicto del Sáhara Occidental, que es lo que está en el origen de las tensiones entre Marruecos y Argelia. Bueno, más cosas, ¿no? Sobre todo la negativa de Marruecos a reconocer fronteras con sus vecinos. Pero ese es una posibilidad que está ahí. El hecho, vuelvo a decir, es que hay una guerra, en este momento podríamos decir económica, pues, entre comillas si quieren, pero hay un enfrentamiento económico muy grande. Insisto, Argelia, por ejemplo, la tensión entre Argelia y España en este momento se debe, o uno de los motivos es que Argelia ha dicho a España que ni una sola molécula de gas argelino transportado a España puede venderse a Marruecos, y que en el momento en que haya sospechas de que una sola molécula de gas argelino vendido a España es revendido a Marruecos, Argelia puede suspender su contrato de suministro. Esto ya nos da una idea de que económicamente hay una enorme tensión, ¿no? Y que, bueno, esto pudiera, no digo que no, pero pudiera degenerar en una guerra. No sería la primera. Quiero recordar a los que nos oyen, nos ven, que en 1963 ya hubo una guerra entre Marruecos y Argelia y precisamente afectó a territorios como el de este Palmeral, ¿no?, que he mencionado. Una guerra en la que Marruecos atacó a Argelia, pero Argelia terminó derrotando, repeliendo la agresión marroquí, 1963, muy poco después de la independencia de Argelia. Por tanto, bueno, lo que quiero decir es que sí, hay gran tensión. Si va a haber una guerra no se sabe. Lo que es cierto es que el terreno está abonado para que pudiera haberlo. Yo creo que hasta antes de la guerra de Ucrania, Estados Unidos, sobre todo la administración Biden, procuró suavizar la situación entre ambos países,
Pero después de la guerra de Ucrania, pues todo se puede complicar. Todo se puede complicar. No lo sé lo que va a pasar, pero insisto, hay mucha tensión. Hay mucha tensión. Son dos países fuertemente armados. Son dos países fuertemente armados. Y puede pasar cualquier cosa. Muchas gracias. Quiero hacer una reflexión basándome en dos cuestiones. En principio, si tomamos en cuenta que la guerra actual Rusia y Ucrania tiene indudablemente un gran componente energético, es decir, petróleo, gas, y que lo estamos viendo como, y eso lo puede saber muy bien Carlos, la cuestión de la dependencia de los energéticos con Rusia, eso hace que el mundo se esté moviendo hacia otras zonas, es decir, para precisamente quitar la dependencia del gas y del petróleo. Estamos viendo este fenómeno que hasta parece un buen chiste, en donde hay un acercamiento ya nuevamente de Estados Unidos con Venezuela. Es impresionante, ¿no? Bueno, esa es una cuestión. Eso me hace pensar que, como tú lo dices, Carlos, la situación en África del Norte, pues es propicia para un incendio de cualquier, porque hay petróleo indudablemente, energéticos ahí. Y esto me lleva a otra reflexión que tiene que ver también con lo que está sucediendo en este momento. Esto, si vemos la historia, me parece una situación, algunos ya observadores la han puesto en la mesa de las discusiones, que esto se parece al mundo entre guerras, es decir, ¿por qué se vino abajo la Liga de Naciones? Precisamente porque no fue capaz de detener pues a las potencias que podemos decirlo así, que eran propicias a una guerra. Y esto dio al traste con Naciones Unidas. Esto bueno, es una reflexión simplemente, pero me trae una consecuencia. Es decir, si el Consejo de Seguridad, que como lo vemos, ha emitido una serie de resoluciones, no interviene en un asunto como el de el Sahara Occidental, está precisamente dejando un vacío en la legalidad internacional que pone en peligro en realidad a todo el mundo. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, y ustedes, por favor, corríjame si, que no es un asunto baladí, es decir, es un asunto que tiene mucho tiempo, es un asunto que no se ha resuelto y que pues está en este momento en un mundo verdaderamente convulsionado. El Consejo de Seguridad, como decía Juan Manuel, en este momento el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Seguridad está México. Hay que decirle a nuestro embajador, que fue anterior rector de la universidad, Juan Ramón de la Fuente, que ponga en la mesa de la discusión el asunto de la independencia, del ejercicio de la autodeterminación del mundo, de la región. Bueno, esas son algunas reflexiones, pero me puedo yo equivocar, no soy tan experto y tan sabio como ustedes. No, vamos a ver, no sé si puedo... Claro, adelante, comentario o abuso del tiempo. Porque no, adelante. Es que el tema es muy interesante, ¿no? Aquí estamos ante una geopolítica del gas que tiene consecuencias muy importantes. Lo primero, efectivamente, Rusia es muy importante porque suministra gas a los países de Europa, sobre todo, a todos, pero sobre todo a la que hasta ahora era la primera potencia europea, que es Alemania. Había pues el gasoducto que cruza
Ucrania, y hay otros 2 gasoductos en el norte, uno de ellos pues que no se ha llegado a estrenar por la guerra, ¿no? El famoso Nord Stream 2 que Estados Unidos presionó mucho, Trump, para que no se abriera. Bueno, entonces yo quiero recordar un dato que quizás algunos de ustedes no sepan. En este momento, la Unión Europea quiere prohibir las importaciones de gas y de petróleo de Rusia por la guerra de Ucrania. Pero lo que poca gente sabe es que Ucrania, que está en guerra con Rusia, a día de hoy, no ha dejado de importar ni un solo día gas y petróleo de Rusia. Lo vuelvo a repetir porque suena extraño. Ucrania, a día de hoy, sigue importando gas y petróleo de Rusia. Y esto es un factor diferencial con Argelia y Marruecos. Argelia ya no exporta gas a Marruecos. Argelia ahora, el gas que exporta a España es vía directa, no cruzando por Marruecos. Entonces, Rusia había construido un gasoducto para intentar ir directamente a Alemania. Ese gasoducto no está en funcionamiento. Y en este momento, pues el gas que llega a Europa, que sigue llegando, es a través de Ucrania, y Ucrania sigue tomando gas ruso. Es decir, Rusia no ha cortado el gas a Ucrania. A día de hoy están en guerra, pero no ha cortado el gas a Ucrania. Entonces, ante la perspectiva de que la Unión Europea ponga prohibiciones de importar gas ruso, la alternativa para estos países es doble: o comprar gas licuado. Los países que lo venden pues son Estados Unidos o Qatar, o importar gas por gasoducto. Y el único país que puede proporcionar gas por gasoducto en este momento es Argelia, y que es mucho más barato que el gas licuado que vende Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a Europa. Entonces, esta crisis hace que Argelia tenga una situación mixta, una situación contradictoria. Por un lado, para Estados Unidos es vista como un país que no se quiere enfrentar con Rusia, que es neutral, que tiene buenas relaciones, procura tener buenas relaciones con las dos partes, con Rusia y con Estados Unidos. Por otro lado, Italia se convierte en un proveedor importante para Europa, para Italia, para Alemania. Argelia se convierte en un proveedor muy importante para Italia, para Alemania, para Austria, para todos estos países. Y eso hace que su posición política en la Unión Europea sea más importante que antes, lo cual teóricamente favorece las posiciones argelinas sobre el Sáhara Occidental. En este momento, objetivamente, digamos, Argelia es un actor político en la Unión Europea más importante que antes gracias al gas. Gracias al gas. De hecho, cuando el presidente del gobierno español ha decidido apoyar a Marruecos, en ese momento Argelia, como respuesta, ha decidido, bueno, y también por propia iniciativa de Italia, sustituir a España por Italia como suministrador clave para el resto de Europa. En este momento Italia se ha convertido en el aliado estratégico que ha dejado de ser España para, en su caso, convertirse en el suministrador de gas argelino a Centro Europa. Entonces esto, insisto, favorece mucho la posición de Argelia. Pero por otro lado, ¿qué ocurre? Pues que el gas que se deja de comprar a Rusia, como digo, lo tratan de sustituir otros vendedores, y uno de ellos es Estados Unidos, que vende gas licuado a Europa, pero gas que es muy caro, hay que transportar, hay que primero licuarlo, luego deslicuarlo y transportarlo en barco. Eso encarece mucho respecto a lo que cuesta un gasoducto, ¿no? Lo cual significa que de alguna forma Argelia, al poder proporcionar gas barato, no deja de ser un competidor de Estados Unidos, lo cual hace que Estados Unidos a su vez pues quiera o pueda tener la tentación de erosionar la posición de Argelia, ¿no?
Pero claro, pero eso no conviene a Italia o Alemania o Austria, que son los países que tienen en Argelia la alternativa al gas ruso. Es decir, que toda esta geopolítica del gas, y hablo del gas porque es más el gas que el petróleo lo que está definiendo esta crisis, ¿no? Porque la Unión Europea, como ha apostado, ha hecho unas apuestas energéticas por energías limpias, etcétera, ha puesto más importancia en el gas que en el petróleo, ¿no? Sobre todo para producir electricidad. Ha hecho, pues insisto, que en este momento la posición de Argelia sea más importante en el contexto europeo y, por tanto, sus posiciones de apoyo al Sáhara Occidental puedan tener más eco, porque realmente Argelia se convierte en una alternativa necesaria si se quiere prescindir del gas ruso. Por tanto, bueno, pues esta es la situación ahora. Gracias. Ilse, hay otra pregunta por ahí. Sí, nos preguntan acerca del principio de autodeterminación, que si puedes tú ahondar más en el caso concreto, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Y en el contexto del problema saharaui, pues es importante porque uno de los argumentos que tiene Marruecos y en algún momento también Mauritania son los nexos, ¿no? Con algunos grupos o tribales, pero bueno, siempre el argumento de nexos históricos es peligroso, ¿no? Porque de alguna manera va en contra de principios jurídicos, ¿no? En realidad, y quedó muy bien establecido, sobre todo por la Corte Nacional de Justicia, en aquella opinión consultiva que tanto se ha citado, justamente que dichos nexos no existen, ¿no? O son muy débiles. Por tanto, le corresponde al pueblo saharaui pues el derecho a la libre determinación. Cuando se crea la ONU y el momento de la posguerra y todo esto, pues quedaban una cantidad de territorios no autónomos y por eso es el sentido del artículo 73, ¿no? De la Carta de la ONU para efecto de consagrar este derecho a la autodeterminación, es lo que se conoce también después la resolución 1514, que es como la carta de la descolonización, donde se señala también el libre derecho a la autodeterminación, ¿no? De alguna manera, pues debe quedar muy bien establecido y es claro que le corresponde al pueblo saharaui, más allá de esa contaminación que ha habido por alterar, digamos, la composición demográfica, que es como una trampa, ¿no? Que también ha hecho Marruecos. Incluso en aquel referéndum que fue aprobado por MINURSO y que se llevó a cabo y que se hizo un censo electoral, pues fue impugnado por Marruecos porque impugnó miles de registros, porque evidentemente Marruecos estaba falseando en términos del censo, ¿no? Por la población que está inyectando ahí. Si bien, pues estamos hablando de que hay todo un mundo árabe, hay una población árabe que tiene un origen común, de todos modos, al crearse las fronteras, aunque heredadas neocoloniales, pues ya había establecidos, digamos, ciertas fronteras entre estos pueblos, ¿no? Y es muy claro que hay un pueblo saharaui que no es marroquí, por mucho que sean parientes, ¿no? Que sean primos, tampoco mauritano, ni del Mali cercano, ni de Argelia, etcétera. Y más allá del colonialismo español que estuvo por ahí por decenios, pues tienen este libre derecho a la autodeterminación como ha sido reconocido también por la ONU, ¿no? Y en múltiples resoluciones. Entonces, bueno, pues cabe señalar que este principio debe estar por encima, ¿no? Y este principio se ejercerá en el momento en que el referéndum se haga válido y que de esta manera, al ejercerse este derecho de la autodeterminación, pues ya quede constituido y más que legitimado el Estado de la República Árabe Saharaui Democrática, como está. Más allá de que de todos modos, en este proceso España sigue siendo una administrador de Yuria, aunque lo haya abandonado, ¿no? Y de alguna manera hay una responsabilidad ahí en este proceso que, bueno, ha quedado inacabado, es uno de los problemas. Incluso esta declaración de Trump, pues va en la línea digamos, desestabilizadora del orden internacional. Recordemos que prácticamente, más bien fueron tres cosas las que hizo, ¿no? Reconocer a Jerusalén como capital de Israel, ¿no? Y trasladar su embajada, ¿no? Ahí, que todo esto ha causado, incluso hay una demanda en la misma Corte Nacional de Justicia, entre otras,
respecto a este asunto. Haber reconocido al Golán como territorio también ya de soberanía israelí, y en el caso también de la República Árabe Saharaui, que desconoce su soberanía y su derecho a autodeterminación, cuando declaró, como bien lo decía el ministro consejero también, pues por vía de un tuit, ¿no? Pero de alguna manera esa era la política de Trump, al reconocer el derecho de soberanía, derechos de soberanía a Marruecos, que por cierto ha sido el único estado que lo ha hecho. Si bien España ha hecho esta declaración por un comunicado, o Alemania lo ha insinuado en alguna otra declaración, etcétera, realmente, y la verdad es que solamente Estados Unidos, y hay que decir que Biden también no se ha pronunciado explícitamente, ¿eh? Ha habido consultas y lo ha dejado ahí un poco volando, tampoco ha insistido en este asunto, pero sí es preocupante que el propio Biden y esta administración y a través de Blinken y demás no haya asumido una posición. Quizá, digamos, el horno no está para bollos, como decimos de este lado, ¿no? Y finalmente Estados Unidos está dejando pendientes algunas decisiones importantes que, bueno, sí cabría que en este caso ya no esperábamos que haya una reversión sobre Jerusalén o sobre el Golán quizá, pero me parece que en el caso del saharaui sí debería desmarcarse de esta aseveración que hizo Trump, ¿no? Y no se ha visto hasta el momento, ¿no? De alguna manera yo quisiera también aquí reconocer que el asunto de saharaui ha sido rehén de la geopolítica que se ha impuesto por la vía de los hechos, pero pues ahí tenemos los que creemos todavía en el derecho internacional y en la legalidad, en la autodeterminación de los pueblos, que además es un principio que tenemos en nuestra política exterior, ¿verdad? Y que tantas veces se menciona ahora, por cierto, en esta administración que tenemos, pues que hay que llevarlo adelante, ¿no? Y me sumo a esta llamado a nuestra misión en Nueva York, encabezada por el doctor de la Fuente, a poner sobre la mesa el tema de saharaui, ¿no? Antes de que México ya deje ese asiento en el Consejo de Seguridad, que es temporal, ¿no? Yo creo que sería un buen, y tanto se habla del derecho a autodeterminación en México, que me parece que sería un punto a nuestro favor, porque además, como bien dijo el ministro consejero, defender la autodeterminación del pueblo saharaui es defender la autodeterminación de muchos pueblos, incluido el nuestro, me parece, ¿no? Hay una cuestión. A mí me queda claro los aspectos jurídicos. En principio está la resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que, como dices tú, es el punto de partida para la aplicación del principio de autodeterminación y la independencia de los pueblos, y que ha sido muy influyente y que la conocemos muy bien. Por otra parte está las decisiones del Consejo de Seguridad, las decisiones de las Cortes Europeas, es decir, hay un marco jurídico muy fuerte, muy vigoroso para determinar la independencia del pueblo saharaui. Señor ministro, le voy una cosa que quizás sea interesante porque también es la parte de la geopolítica, que sea interesante para los que nos escuchan, conocer a ciencia cierta dónde está el problema. La cuestión económica, el territorio, ¿de qué se trata? Que hay petróleo, yo le preguntaría, aunque sé que no, pero ¿cuál es la importancia económica del territorio que también de alguna manera está en discusión? Muchas gracias. Desde luego, los temas económicos explican por qué Marruecos ocupó el Sahara Occidental per se, aunque también está la política, la geopolítica que explican por qué el interés de Marruecos en la región. Este es un pequeño país al noroeste de África, rico en recursos minerales y de una población muy pequeña. Hay que recordar que en el Sahara Occidental sí está aprobada la presencia de petróleo sin explotar, exploraciones. Desde luego es la reserva de fauna marina más importante o una de las 3 más importantes del mundo. Es la segunda reserva de fosfatos más importante del mundo y la de mejor calidad del mundo. Y por lo tanto, probadas capacidades que tiene el territorio, tanto en agua subterránea, como en sol, como en arena, como en sal, que por cierto hoy tienen a Marruecos en inversiones enormes de grandes empresas
digo grandes por tamaño, en cuanto al viento y al sol, ¿no? En energía alternativa. Por lo tanto, el territorio es rico en recursos minerales. Por eso, en los años 70, cuando se dieron sendos golpes de Estado contra la monarquía marroquí, el rey de Marruecos, en discursos oficiales, esto no es un tema secreto, le dijo a los militares: váyanse a hacerse ricos al Sáhara Occidental y déjame mi trono tranquilo. Y los mandó precisamente al Sáhara Occidental a ocupar un territorio que es rico en recursos naturales, incluso en presencia de recursos raros, de los que hoy tienen mucho valor comercial. No por gusto al rey de Marruecos se le reconoce o se le conoce como rey de la piedra, precisamente por los fosfatos que explotan del Sáhara Occidental. Invito al instituto y aquí a importantes juristas que nos acompañan hoy a quizás algún día hablar sobre la explotación de los recursos naturales en países ocupados, porque este también es un tema que tiene mucho bagaje desde la legalidad internacional y tiene mucha violación desde el terreno. Y ahí hay contradicciones importantes que obligan a los países a posicionarse. Y esto es importante porque la política luego la doctrina precisamente la violación o el respeto a la legalidad internacional. Los invito de verdad porque precisamente hace menos de un año o un año y medio México lamentablemente se convirtió en uno de los mayores importadores de fosfato ilegal del Sáhara Occidental. Un tema que vale la pena hablar y que vale la pena comentar. Solo pongo dos ejemplos. Sudáfrica retuvo, detuvo y vendió en el mercado libre miles de toneladas de fosfato extraídas del Sáhara Occidental. Incluso condenados y juzgados por piratería. Ejemplos también valiosísimos son Noruega o países nórdicos que al no aceptar Marruecos poner la denominación de origen sobre los productos importados del Sáhara Occidental, no han permitido importar productos del Sáhara. Han prohibido la importación del Sáhara Occidental por no querer respetar la denominación de origen. Ahí hay varios temas importantes de los que hablaba también Carlos Ruiz Miguel, que es el fallo del Tribunal de Justicia, que el anterior fallo ya había derogado. El Tribunal General había derogado los acuerdos comerciales que incluyen el Sáhara Occidental. Ahí hay temas que ojalá el Instituto nos permita hablarlos, invitar a juristas, desde luego Carlos y Juan Manuel, muy conocedores del tema, pero también ampliar a otros juristas mexicanos y de otros países, noruegos y de otros países que tienen experiencia, porque hay un mundo. Exactamente como bien lo decía el doctor Becerra, el tema económico está de fondo como lo está en todos los temas. Este es un país rico y por eso Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, entre otras razones. Y yo quiero también agregar lo siguiente, porque también los marroquíes se equivocan con esto. Por eso se calla España, se calla Francia, pero no se calla los países nórdicos, no se callan los países africanos ante la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y hay que decirlo, no es el gobierno mexicano, no son empresas públicas mexicanas, hasta donde conocemos las implicadas en este rapto de recursos naturales del Sáhara Occidental, sino empresas privadas, americanas, que por cierto, se les prohibió importar fosfatos a Estados Unidos y están utilizando a México como plataforma para entrar al Tratado de Libre Comercio o entrar a la América del Norte. ¿Y por qué los prohibieron los estadounidenses o los americanos? Les prohibieron por competencia desleal de las empresas marroquíes. Y hay que recordar otra cosa, la empresa que exporta fosfatos del Sáhara Occidental es una empresa pública, de hecho es el brazo financiero de la monarquía alauita, por lo tanto no es una empresa privada. Comercializar con ella no es comercializar entre partes privadas, comercializar con la empresa pública de expolio de los fosfatos del Sáhara Occidental, que es la empresa cherifana de fosfatos de Marruecos, es comercializar y es mantener la ocupación ilegal. Esto hay que recordar. Simplemente permítame concluir entonces también recordando que los saharauis hemos padecido la geopolítica desde el primer día. Hoy celebramos 49 años del comienzo de la lucha contra el colonialismo español. Un día como hoy de 1963, cuando el Frente Polisario se enfrenta
aquellos jóvenes universitarios del primer año de universidad, hoy estamos en la UNAM, y qué mejor lugar, jóvenes universitarios. El fundador del Polisario lo fundó con 25 años, murió en guerra contra Mauritania con 27 años, por lo tanto, jóvenes como muchos de los que nos acompañan hoy son el Polisario. El Polisario nunca fue un movimiento armado hasta que lo obligaron a armarse, y precisamente un día como hoy, 49 años atrás, tuvo que tomar armas, cuando eran jóvenes universitarios que pregonaban de que España permitiera la descolonización del Sáhara Occidental. Interesante dato, ¿dónde estaban los marroquíes en el año 73? ¿Dónde estaban en el año 72? ¿Por qué no hubo marroquíes muertos por la independencia del Sáhara Occidental? ¿Sabe qué decía el canciller marroquí en el año 69, 68, 72 y 73? Decían que Marruecos estaba a favor de la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui y que España debe abandonar el territorio. Eso decían en los años 60 y 70. Después dijeron lo contrario y después falsificaron la historia. Incluso falsifican hoy la posición de México. A través de algunas plumas que tienen por ahí, quieren decir y invitan a decir que México no solo no reconoció al Estado saharaui de manera plena, sino que fueron algunos entremanejes que se hicieron a oscuras. Toda esta propaganda banal y falsa lo que refleja es precisamente que Marruecos no va a entender América Latina y no va a entender a México nunca, porque no quiere entender ni aceptar la historia de estos países por la autodeterminación. Si hoy se celebran 49 años del largo camino que tiene que ver con los recursos naturales, con la legalidad, con la falta de legalidad, con el atropello a la legalidad, con la compra y venta de voluntades, lamentablemente, no solo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero también tiene que ver con la resistencia, con hombres y mujeres valerosos, defensores de la legalidad internacional. Y, ¿por qué no?, con países firmes de principios que también defienden la legalidad porque es su propia historia. Por lo tanto, los saharauis estamos mucho mejor que nunca. 49 años tenemos un Estado funcional, un Estado garante de derechos, pero sobre todo un Estado proactivo, gracias en mucha medida al sacrificio del pueblo saharaui durante más de 49 años, pero también a la solidaridad de los países latinoamericanos y que hay que ponerlas en valor hoy, que nunca se han permitido amedrentar ni nunca aceptaron el discurso banal de querer cambiar la ocupación ilegal al Sáhara Occidental por viajes o por simplemente intentos de cambiar la historia para hacerla muy adecuada al discurso del Reino de Marruecos. Por lo tanto, simplemente muchas gracias al Instituto, que hoy, 49 años después, sigue estudiando y sigue demandando que la legalidad internacional se debe respetar en todas partes, en Europa, pero también en África. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno, en realidad, si queremos hacer del derecho internacional un instrumento útil para la convivencia, para la paz internacional, para el progreso, necesitamos insistir en el derecho internacional, porque además creo que todos los que estamos aquí tenemos años dedicándose a cuestiones del derecho internacional y me parece que este es un caso concreto en donde hay que ver el derecho internacional, que al final de cuentas es el reflejo también de los pueblos. Y por eso la importancia, me parece, en este caso, independientemente de las posiciones geopolíticas que se tienen y que se analizaron aquí, subrayar que ahí está el derecho internacional, tiene de alguna manera una fundamentación a todos estos necesidades de independencia de los pueblos. Y estoy de acuerdo con usted que si vemos en otros pueblos las necesidades propias, indudablemente que lo hace muy importante. Estoy pensando precisamente en algún principio de derecho internacional que en este momento hay que sacarlo a colación, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales. Pero bueno, eso daría para
otras mesas redondas. En principio, parece que no hay más preguntas. Quiero agradecerle a mi querido amigo Carlos Ruiz. Miguel, me da muchísimo gusto verlo, aunque sea por la mera pantalla. A Juan Manuel Portilla, que se dejó la barba, como un reflejo quizás de la pandemia, e indudablemente a nuestro querido invitado también, el ministro Leboiji. Muchísimas gracias por esto. También doy gracias a todo el equipo que hace posible la transmisión, Alejandra Caballero, y por supuesto a Irse Mariana, que me estuvo ayudando en la organización de esta mesa. Muchísimas gracias a todos los que participaron y dejaron sus preguntas en el chat. Muy buenas tardes y nos veremos en la próxima.